las montañas de Antioquia existe un pueblo fantasma donde todavía encuentran fosas comunes cada año. Un hombre controlaba más territorio colombiano que el gobierno mismo durante los años 80. Existe otro pueblo donde Escobar construyó una pista de aterrizaje más grande que la del aeropuerto regional. Un pueblo donde los niños aprendieron a reconocer avionetas de coca antes que los modelos de autos. Porque en esos tiempos el cartel de Medellín movía 15 toneladas de cocaína cada semana hacia Estados Unidos. Y existe un pueblo que fue bombardeado por el gobierno colombiano buscando un solo hombre. Estos pueblos fueron los centros de operaciones del imperio criminal más grande de la historia. Pablo Escobar controlaba más dinero que toda la economía legal de Antioquia combinada. Cuando lo mataron en diciembre de 1993, todo ese mundo desapareció en meses. Hoy sus estructuras siguen en pie abandonadas, pero casi nadie se atreve a visitarlas. Estos son los 10 pueblos colombianos abandonados que Pablo Escobar dejó atrás. Si te gusta este tipo de contenido histórico sobre Colombia, suscríbete al canal ahora mismo. Número 10. Puerto Triunfo, Antioquia. Número 10 es Puerto Triunfo, ubicado en el Magdalena Medio, a 165 kilómetros de Medellín. Este pueblo de 4.500 habitantes vivió completamente bajo la sombra de la Hacienda Nápoles durante 15 años. En 1978, Pablo Escobar compró 20 kilómetros cuadrados justo al lado del pueblo para construir su paraíso. Los hombres de Puerto Triunfo conseguían empleo en la hacienda ganando 3 veces más que trabajando cultivos. Las mujeres del pueblo limpiaban la mansión de Escobar y servían en las fiestas privadas del cartel. Escobar abría el zoológico gratis cada domingo y 2.000 personas del pueblo entraban cada fin de semana. Regalaba juguetes en Navidad, pagaba cirugías médicas y construyó 3 canchas de fútbol en el pueblo. Cuando lo mataron en 1993, el 60% de Puerto Triunfo perdió su fuente de ingresos inmediatamente. La hacienda fue confiscada, el zoológico cerró y los empleados fueron despedidos sin indemnización alguna. Hoy el pueblo sigue ahí, pero las casas que Escobar mandó construir están abandonadas y cayéndose. Los hipopótamos de Escobar se reproducen salvajemente, ya son más de 160 y atacan a pescadores locales. Puerto Triunfo es un pueblo que vivió del narco y que todavía no sabe cómo sobrevivir sin él. Número 9. La Virgen, Antioquia. Número 9 es La Virgen, un corregimiento escondido en las montañas entre Sabaneta y Envigado. En 1984, Escobar construyó aquí una finca de 8 hectáreas que nadie podía encontrar sin guía. La llamaban La Finca La Virgen y funcionaba como centro de reuniones secretas del cartel de Medellín. Jorge Luis Ochoa, Carlos Leder y Gonzalo Rodríguez Gacha se reunían aquí cada mes para planear rutas. El pueblo tenía 320 habitantes y todos sabían exactamente qué pasaba en esa finca cada noche. Nadie hablaba, nadie reportaba y nadie hacía preguntas porque el silencio se pagaba muy bien. Escobar empleaba 40 guardias armados que vivían en el pueblo y gastaban fortunas en las tiendas locales. En noviembre de 1989, el DAS bombardeó la finca buscando a Escobar después del atentado al vuelo 203. Escobar no estaba ahí, pero el bombardeo mató a 3 habitantes del pueblo que trabajaban de cocineros. Después del bombardeo, el cartel abandonó La Virgen completamente y nunca regresó. La finca quedó destruida, las estructuras se quemaron y el pueblo perdió su única fuente de empleo. Hoy La Virgen es un pueblo fantasma, donde solo viven 80 personas mayores de 60 años. Los jóvenes se fueron todos, las casas están vacías y el silencio pesa como culpa. Número 8. Cocorná, Antioquia. Número 8 es Cocorná, un municipio de 12.000 habitantes en el oriente antioqueño. En los años 80, el cartel de Medellín compró 47 fincas alrededor del pueblo para cultivar coca. No eran fincas pequeñas. Controlaban más de 3.000 hectáreas de territorio montañoso completamente aislado. Los campesinos de Cocorná que cultivaban maíz y frijol fueron obligados a cultivar coca o irse. Los que aceptaron ganaban $800 al mes, cuando el salario promedio colombiano era $120. Para 1987, el 70% de la economía de Cocorná dependía directamente del procesamiento de coca. Había 6 laboratorios de procesamiento escondidos en la selva,
produciendo 400 kilos de cocaína semanales. El cartel construyó caminos, trajo electricidad y montó clínicas médicas que el gobierno nunca había dado. En 1991, el ejército colombiano entró a Cocorná con 500 soldados para erradicar los cultivos de coca. Destruyeron las plantaciones, quemaron los laboratorios y arrestaron a 83 habitantes del pueblo. No arrestaron a nadie del cartel, solo campesinos que trabajaban por salarios de supervivencia. Cuando terminó la erradicación, Cocorná quedó sin economía, sin empleos y sin futuro visible. Entre 1991 y 1995, más de 4.000 personas abandonaron el pueblo buscando trabajo en Medellín. Hoy Cocorná tiene casas abandonadas en cada cuadra, escuelas cerradas y tiendas con las puertas selladas. Es un pueblo que el narco construyó y que el gobierno destruyó sin ofrecer ninguna alternativa. Número 7. Yarumal, Antioquia. Número 7 es Yarumal, ubicado a 110 kilómetros al norte de Medellín en las montañas del norte antioqueño. Este pueblo de 18.000 habitantes fue el lugar de nacimiento de Griselda Blanco, la reina de la coca. En 1982, después de construir su imperio en Miami, Griselda regresó a Yarumal con millones de dólares. Compró la hacienda más grande del municipio, 1.200 hectáreas que convirtió en centro de operaciones del cartel. Desde Yarumal, Griselda coordinaba envíos de coca hacia Miami usando rutas del Caribe que nadie vigilaba. Empleaba 200 personas del pueblo entre guardias, cocineros, pilotos y transportadores de efectivo. Construyó un orfanato, remodeló la iglesia principal y pagó maestros para la escuela del pueblo. Los habitantes de Yarumal la llamaban La Madrina y celebraban cada vez que ella regresaba de Miami. En 1985, la DEA rastreó llamadas telefónicas desde Yarumal directamente hasta Miami y alertó a Colombia. El gobierno colombiano envió helicópteros militares que rodearon la hacienda de Griselda durante 3 días. Ella escapó por túneles subterráneos que conectaban la hacienda con una finca vecina a 2 kilómetros. Nunca regresó a Yarumal. Fue extraditada a Estados Unidos en 1985 y encarcelada hasta 2004. La hacienda fue abandonada completamente, saqueada por cazadores de tesoros que destruyeron los pisos buscando dinero. El orfanato que ella construyó cerró en 1998 por falta de fondos y hoy está en ruinas. Yarumal perdió su benefactora criminal y nunca encontró una forma legítima de reemplazar ese dinero. Hoy el pueblo tiene una tasa de desempleo del 34%, una de las más altas de Antioquia. Número 6. Envigado, Antioquia. Número 6 es Envigado, el pueblo natal de Pablo Escobar, ubicado justo al sur de Medellín. Pablo Emilio Escobar Gaviria nació aquí el 1 de diciembre de 1949, en el barrio El Poblado. En los años 80, cuando Escobar controlaba el 80% de la cocaína que entraba a Estados Unidos, transformó Envigado. Construyó 300 casas gratuitas para familias pobres en el barrio Escobar, que todavía lleva su nombre. Instaló luces de fútbol en 15 canchas diferentes para que los jóvenes pudieran jugar de noche. Pagaba funerales completos de cualquier habitante de Envigado que moría sin recursos para enterrarlo. En 1983 fue elegido representante suplente en la Cámara de Representantes por el Partido Liberal desde Envigado. Los habitantes de Envigado lo trataban como héroe. Más de 10.000 personas asistieron a su posesión política. Pero detrás de esa generosidad, Escobar convirtió a Envigado en su centro de reclutamiento de sicarios adolescentes. Entre 1987 y 1993, más de 400 jóvenes de Envigado fueron asesinados trabajando para el cartel. La mayoría tenían entre 14 y 19 años, entrenados para matar por $500 por trabajo. Cuando Escobar murió en 1993, Envigado tenía la tasa de homicidios más alta de toda Colombia. El gobierno desmanteló las redes del cartel, arrestó a 230 sicarios y cerró 18 casas de seguridad. Las 300 casas que Escobar construyó fueron marcadas por el gobierno y sus habitantes estigmatizados para siempre. Hoy Envigado ha cambiado completamente, pero hay barrios enteros donde nadie habla de los años 80. El silencio sigue siendo la regla, 30 años después de la muerte del hombre que los hizo ricos. Número 5. Santa Elena, Antioquia.
Número 5 es Santa Elena, un corregimiento rural de Medellín ubicado en las montañas del Oriente. En 1987, Pablo Escobar compró aquí una finca de 12 hectáreas llamada La Catedral del Campo. No era una cárcel todavía, era simplemente un refugio privado donde Escobar se escondía entre asesinatos. Cuando comenzaron las negociaciones de paz en 1991, Escobar pidió construir su propia prisión en Santa Elena. El gobierno aceptó increíblemente y Escobar diseñó su propia cárcel con cancha de fútbol, bar y jacuzzi. La construyó en 5 meses usando trabajadores del pueblo que ganaban el triple del salario normal. El 19 de junio de 1991, Escobar se entregó voluntariamente y entró a la catedral como prisionero. Pero la catedral no era una prisión, era un hotel de lujo con guardias que obedecían solo a Escobar. Desde adentro siguió manejando el cartel, ordenando asesinatos y torturando enemigos en las habitaciones de visita. Los habitantes de Santa Elena veían helicópteros privados aterrizar cada noche trayendo mujeres, licor y dinero. En julio de 1992, después de que Escobar torturó y mató a 2 socios dentro de la catedral, el gobierno reaccionó. Enviaron al ejército para trasladarlo a una cárcel real, pero Escobar escapó caminando por la puerta trasera. Los soldados llegaron 30 minutos tarde. Escobar ya estaba en las montañas rodeado por sus guardaespaldas. Después de su escape, el gobierno cerró la catedral permanentemente y expulsó a todos los guardias. La estructura fue abandonada completamente, saqueada por visitantes y destruida lentamente por la humedad. Hoy la catedral es una ruina turística donde guías locales cobran $15 por entrar. Santa Elena nunca se recuperó económicamente de la salida del cartel de sus montañas. Número 4. Buenos Aires, Cauca. Número 4 es Buenos Aires, un municipio de 22.000 habitantes en el norte del Cauca. Este pueblo nunca fue propiedad de Escobar, pero se convirtió en campo de batalla entre su cartel y el cartel de Cali. Durante los años 90, Buenos Aires controlaba rutas estratégicas entre el Valle del Cauca y el puerto de Buenaventura. Quien controlara Buenos Aires controlaba el paso de toneladas de cocaína hacia el Océano Pacífico. Entre 1990 y 1993, ambos carteles pelearon violentamente por el control del municipio y sus carreteras. Los sicarios de Escobar llegaban desde Medellín, los del cartel de Cali venían desde el Valle. Se mataban en las calles, en los buses, en las tiendas, frente a los niños que iban a la escuela. En 3 años murieron 847 personas en Buenos Aires, un pueblo que solo tenía 18.000 habitantes entonces. El 40% de las víctimas eran civiles que no tenían absolutamente nada que ver con ningún cartel. Cuando Escobar murió en 1993, el cartel de Cali tomó control total de Buenos Aires en días. Pero el daño ya estaba hecho. Entre 1993 y 1995, más de 6.000 personas huyeron del municipio. Barrios enteros quedaron vacíos, casas abandonadas con las pertenencias todavía adentro porque la gente huyó corriendo. Hoy Buenos Aires tiene calles fantasma donde las casas están selladas y las ventanas tapiadas. Nadie compra esas propiedades, nadie las alquila. Están marcadas por la sangre que se derramó ahí. Número 3. Magdalena Medio, Antioquia. Número 3 es la región del Magdalena Medio, donde Escobar construyó su imperio invisible de laboratorios. No es un solo pueblo, son docenas de veredas y corregimientos entre Puerto Berrío y Puerto Triunfo. En los años 80, el cartel de Medellín operaba 47 laboratorios de cocaína escondidos en esta selva. Cada laboratorio procesaba entre 200 y 400 kilos de coca semanales usando químicos traídos desde Venezuela. Los campesinos de la región trabajaban transportando pasta base desde el campo hasta los laboratorios escondidos. Escobar pagaba $2.000 mensuales por familia cuando el salario campesino promedio era $85. Construyó caminos clandestinos, tendió cables eléctricos ilegales y montó clínicas médicas móviles para los trabajadores. Para 1988, más de 3.500 familias del Magdalena Medio dependían económicamente del procesamiento de cocaína. Cuando el ejército comenzó la erradicación forzada en 1991, destruyeron todo sin ofrecer alternativas económicas. Quemaron laboratorios,
Arrestaron campesinos y dejaron a comunidades enteras sin ingresos de la noche a la mañana. Entre 1991 y 1995, la pobreza extrema en el Magdalena Medio aumentó del 38% al 67%. Miles de campesinos migraron a Medellín, donde formaron los cinturones de miseria que rodean la ciudad hoy. Hoy el Magdalena Medio está lleno de estructuras abandonadas, caminos que no llevan a ninguna parte. Los laboratorios destruidos siguen ahí, oxidándose lentamente bajo la selva que los está reclamando. Número 2. Doradal, Antioquia. Número 2 es Doradal, el pueblo más cercano a la hacienda Nápoles, a solo 4 kilómetros de distancia. Doradal tenía 2.800 habitantes en 1978, cuando Escobar llegó y compró todo el territorio alrededor del pueblo. No compró solo la tierra para su hacienda, compró fincas vecinas, negocios y casas dentro del pueblo. Para 1985, Pablo Escobar era dueño del 60% de las propiedades comerciales en el centro de Doradal. La economía completa del pueblo giraba alrededor de la hacienda Nápoles y sus 350 empleados permanentes. Los restaurantes de Doradal alimentaban a los visitantes de Escobar. Los hoteles alojaban a sus socios. Las ferreterías vendían materiales para las construcciones interminables dentro de la hacienda de 20 kilómetros cuadrados. Escobar financió la pavimentación de la carretera principal, instaló alumbrado público y construyó un parque infantil. Cuando abrió el zoológico al público gratis cada domingo, Doradal se llenaba de vendedores ambulantes. Hasta 5.000 visitantes llegaban cada fin de semana, transformando a Doradal en centro turístico regional. Después de la muerte de Escobar en 1993, todo ese ecosistema económico colapsó en semanas. La hacienda fue cerrada, el zoológico clausurado y los 350 empleados despedidos sin aviso previo. Las propiedades de Escobar fueron confiscadas y dejadas abandonadas durante años sin mantenimiento alguno. Entre 1994 y 2006, Doradal perdió el 40% de su población porque simplemente no había trabajo. Hoy Doradal sobrevive del turismo al parque temático que reemplazó la hacienda, pero nunca recuperó su economía. Hay cuadras enteras de casas abandonadas, negocios cerrados que todavía tienen los letreros de los años 80. Es un pueblo que vivió del dinero más sucio del mundo y que todavía no sabe cómo limpiar esa mancha. Número 1. Medellín. Barrio Pablo Escobar, Antioquia. Número 1 es el barrio Pablo Escobar, ubicado en la Comuna 1 de Medellín, construido completamente por el narcotraficante. En 1982, Escobar compró 15 hectáreas de montaña donde solo había invasiones de cartón y plástico. Prometió construir 400 casas de ladrillo completamente gratis para las familias más pobres de Medellín. Cumplió su promesa en solo 8 meses usando dinero de cocaína y trabajadores que trabajaban día y noche. Cada casa tenía 2 pisos, 3 habitaciones, baño completo y cocina con azulejos importados. El 23 de diciembre de 1982, Escobar entregó personalmente las llaves de las 400 casas en una ceremonia pública. Más de 15.000 personas asistieron gritando su nombre mientras él repartía regalos navideños a los niños. Los habitantes del barrio lo trataban como santo, pintaron murales con su cara y rezaban por su protección. Pero esas casas gratis tenían un precio invisible que nadie entendió hasta años después. Escobar convirtió el barrio en su centro de reclutamiento de sicarios, buscando jóvenes pobres dispuestos a matar. Entre 1985 y 1993, más de 320 jóvenes del barrio Pablo Escobar murieron trabajando como asesinos. Los que sobrevivieron fueron arrestados y encarcelados durante décadas después de la muerte de Escobar. Cuando Escobar murió el 2 de diciembre de 1993, el gobierno marcó las 400 casas con pintura roja. Vivir en el barrio Pablo Escobar se convirtió en estigma permanente. Las familias no podían conseguir trabajo. Los bancos se negaban a dar créditos. Las empresas rechazaban aplicantes solo por su dirección. Entre 1994 y 2000, más de 180 familias abandonaron sus casas gratis porque no podían sobrevivir con el estigma. Esas casas quedaron vacías durante años.
fueron invadidas por drogadictos y se convirtieron en casas de consumo. El gobierno intentó demoler el barrio en 2005, pero los habitantes que quedaban protestaron y lo impidieron. Hoy el barrio todavía existe, todavía se llama Barrio Pablo Escobar, todavía tiene casas abandonadas. Los murales con su cara fueron borrados, pero las manchas de pintura todavía se ven en las paredes. Es el recordatorio más visible de que la generosidad del narco era veneno envuelto en regalo. Un barrio que recibió casas gratis y pagó con la sangre de sus propios hijos. Colombia tiene cientos de pueblos como estos, lugares que el narco construyó y destruyó al mismo tiempo. Si quieres seguir descubriendo la historia olvidada de Colombia, suscríbete a Ruinas Olvidadas ahora. Dale like y compártelo con alguien que necesita entender la verdadera historia del narcotráfico. Cada semana hay una nueva historia olvidada esperándote. Historias que Colombia necesita recordar para nunca repetir.